Segunda parte en Red de Radios de nuestra charla con Alejandro Topo Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Había quedado este tema pendiente que me parece muy importante, que es el del federalismo productivo. Y me gustaría, Alejandro, que hables un poquito más de cómo la provincia de Buenos Aires trabaja también en conjunto con Córdoba y con Santa Fe, que son dos grandes motores también de nuestra economía y fundamentalmente de la industria agraria, ¿no? Exactamente, decíamos que no hay posibilidad de ponerle límites administrativos a lo que es un proceso productivo, de modo que el mundo de la producción de la carne, del trigo, de la leche, supone una integración con distintos sectores que en la práctica funcionan de manera integrada. Por lo tanto, nuestra obligación y nuestro esfuerzo como gobiernos provinciales es también integrar nuestras agendas, tener una visión en común y tener también objetivos en común. Y además también el federalismo productivo, en la concepción de Daniel Scioli, supone tener, vos lo mencionabas recién con mucha claridad, a veces la humildad, la modestia de pedir ayuda a las grandes Seguro. provincias, a otras que quizás no son tan grandes en tamaño, pero son muy ricas en experiencia. Por Exacto. ejemplo, estuvimos hace unos 20 días con los ministros y el gobernador de la provincia de Misiones para aprender en materia de desarrollo forestal. Claro. Eso le preocupa y lo ocupa mucho al gobernador Scioli, poder detectar cuáles son las provincias que pueden enriquecernos en nuestra mirada y también aprovechar de la experiencia para no cometer errores o avanzar en el tiempo con la base de los casos que se dan en esas provincias también. Seguramente. Alejandro, vos hablaste de introducir quizá otro tipo de experiencia o de industria, como puede ser el de la forestación dentro de la provincia de Buenos Aires, hablando con CLOS, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero saber sobre mitos y realidades de algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Que la Argentina está tan sojeada, hay tanta plantación de soja que hemos perdido mucho ganado. A diferencia de Brasil, que ha casi duplicado su hacienda, nosotros hemos ido en detrimento de esto, de allí los problemas con el precio de la carne. ¿Qué hay de cierto, qué hay de realidad respecto de esto que se dice? Y si esto es así, ¿cómo se está trabajando? Bueno, en buena medida ha habido un avance desequilibrado de un tipo de cultivo, como el que mencionábamos recién, la soja, y en la provincia de Buenos Aires esto ha afectado en ese sentido. Por un lado, no ha crecido en la cantidad y en la calidad lo que es el rodeo ganadero, y por otro lado han retrocedido algunos cultivos, si vos querés, más virtuosos desde todo punto de vista, como por ejemplo el trigo. Sí. Nuestro desafío no es decidir políticas en contra de un cultivo, Claro. sino, y esto lo estamos trabajando como propuesta también para articularlo con el gobierno nacional, generar incentivos para que otros crezcan de manera más equilibrada. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires quiere colaborar y va a colaborar para que haya medidas que signifiquen mayor superficie sembrada de trigo, mayores rindes y más posibilidad de exportar. Y creemos que en materia de carne no es difícil, en un plazo relativamente corto, pasar a mejorar el saldo exportable, la exportación, cumplir, por ejemplo, en materia de exportación de carne vacuna con la denominada cuota Hilton, que hace muchos años que no cumplimos. Que tanto nos caracterizó. Y también atender lo que significa el mercado interno, que es muy importante, Seguro. en una ecuación de 80-20, donde el 80% de la producción pueda ir al consumo popular y el 20% exportarlo, porque significa también ingreso de divisas. Hay que pensar estrategias como, por ejemplo, aumentar el peso de faena del ganado vacuno y trabajar en ese sentido todas las provincias y la nación en conjunto. ¿Qué denominas un plazo corto? 2 años. Ajá. 2 años. O sea Porque que se los puede ciclos... empezar a revertir en Sí, 2 por años. supuesto, porque los ciclos ganaderos hay que respetarlos, pero en la medida en que uno va generando mayor cabeza de ganado también puede ir aumentando el peso de faena. Ajá. Y en 2 años uno puede llegar a cumplir con la cuota Hilton y también cumplir con el mercado interno. Y hay un plan en ese sentido. Nosotros tenemos un conjunto de ideas que estamos compartiendo con otras provincias y lo que me ha expresado personalmente el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Casamiquela, es que estos también son objetivos del gobierno nacional. Por lo tanto, queremos compartir ese esfuerzo. Seguro. Háblame de qué es la chacra experimental Barrow. La provincia de Buenos Aires tiene varios centros en todo el interior de la provincia, donde además de desarrollar una tarea estrictamente agropecuaria, se investiga y se aplica el resultado de esos conocimientos a la mejora de la producción de nuestro sector agropecuario. En ese sentido, una de las chacras más antiguas, la más antigua de la provincia, está ubicada en Tres Arroyos hace más de 90 años y se denomina la chacra experimental de Barrow. Allí
hombres y mujeres de nuestro Ministerio de Asuntos Agrarios y del INTA, expertos y profesionales, trabajan todo el día en investigar cómo mejorar la calidad del grano de invierno, entre ellos del trigo. Y el resultado de esas investigaciones ha significado un aporte para la mejora de la producción de Tres Arroyos, de González Chávez, de San Cayetano, de Coronel Dorrego, y expandiendo esos resultados también al conjunto de la provincia de Buenos Aires. Ese es el enfoque que el gobernador Scioli quiere privilegiar en materia de asuntos agropecuarios, la interacción entre la ciencia y la mejora de la productividad del campo. Así como te pregunté si era de tu incumbencia el tema de precios y me dijiste que sí, que esto se hablaba, porque nada escapa a las áreas, más allá de que sean específicamente de agrario, el tema del bolsillo siempre sale en cualquiera de los temas que uno aborde. La cuestión de que la gente no se urbanice y se quede a vivir en el campo y con todos estos incentivos de alguna manera vuelva a hacer crecer algo tan importante como es en nuestra economía, que es precisamente la producción agropecuaria. ¿También a ustedes les atañe? Sí, por supuesto nos atañe y trabajamos para eso. Hay como mínimo 3 dimensiones que hay que tener en cuenta. A ver. La primera es que tiene que haber formación y educación agropecuaria en la zona, en el lugar o en la región. Claro. De modo que nuestros jóvenes que están viviendo en una zona rural o en zona urbana cercana a la rural tengan la oportunidad de formarse en las destrezas y en la tecnología agrotecnológica, y hoy nosotros trabajamos con una red muy importante de escuelas de formación agropecuaria en toda la provincia. Digamos que se enamoren, que se aquerencien a lo que los rodea y a lo que ha tenido que ver con sus antepasados. Porque si no hay una propuesta de formación y de educación en ese sentido, uno puede tener todas las ganas, pero se va a un centro urbano mucho más lejano a estudiar otras carreras. Seguro. Lo segundo, tiene que haber posibilidad de no solo desarrollar la actividad agropecuaria tradicional, sino también lo que nosotros denominamos industrializar la ruralidad, es decir, que se pueda poner un pequeño emprendimiento, una pequeña empresa donde uno, en vez de leche, solamente también fabrica quesos. Claro. Y que además pueda comercializarlo en esa zona, en la región, diferenciándose por calidad y no solo por precio. Sí, sí, sí. Algunos incluso llegan hasta generar modelos que permiten la exportación de ese tipo de productos. O trabajar junto con otras pequeñas empresas en la provisión como proveedores de empresas más grandes, de chacinados o de quesos. Sí. Y lo tercero, que eso lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, tiene que haber, valga la redundancia, infraestructura mínima para que alguien pueda seguir viviendo en el campo. Claro. Porque hoy, sin electricidad y sin acceso a los medios de comunicación, sin wifi, es muy difícil tal cual. que esa chica que quiere al muchacho lo acompañe en ese desafío, ¿no es cierto? Así que tenemos que darle también, y le estamos dando, esa infraestructura. Es más, me parece que también hay que llegar a un punto en que, habiendo tanta densidad poblacional en lo que se denomina el conurbano bonaerense, lograr que esa gente descubra que tiene un lugar en el campo. Mira, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en una Argentina despoblada todavía en muchos lugares, que pueda encontrar en el campo una capacidad de productividad familiar y después, depende de la capacidad que tiene cada uno y de los incentivos, convertirse en una pequeña o mediana empresa que no lo va a tener en la zona urbana superpoblada. Exactamente. ¿No? O sea, hacer el proceso al revés. Justamente al revés. Nosotros estamos viendo una tendencia de volver, de alguna manera, de volver a la tierra o volver al interior. Hay muchas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires que están recibiendo en los últimos 10 años un flujo importante de matrimonios jóvenes. Eso también supone tener infraestructura educativa, infraestructura de servicios públicos acorde a esa demanda. Y lo otro, que está creciendo mucho, asociado al turismo tradicional, pero también al turismo agrario, son los pequeños emprendimientos turísticos productivos en todo el interior de la provincia. Seguramente. Esto lo hablamos con el secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Con Ignacio Croto. Exacto. Exacto. De tantos lugares que descubrimos, museos, casas antiguas, estancias, maravillosos lugares que no solo tienen que ver con la costa atlántica, porque el turismo no solo es la costa atlántica, sino también infinidad de lugares en el interior de la provincia de Buenos Aires que te devuelven un espacio vacacional y cultural que no lo encontrás en otro lado. Mira, por ejemplo, ahora estamos presentando, en realidad lo está haciendo Ignacio Croto, los senderos del Papa Francisco en la provincia de Buenos Aires. Maravilloso. Decir, todos los rincones por donde el Papa Francisco tuvo alguna experiencia de vida en la provincia de Buenos Aires. Uno está situado en Tandil. En Don Bosco, allí
El Papa Francisco, Jorge Bergoglio, descubrió su vocación sacerdotal de muy pequeño y allí decidió emprender esa carrera. Fantástico, fantástico. Tenemos que hacer la última pausa y seguimos conversando con Alejandro Topo Rodríguez, el ministro de Agricultura. Vieron que nos derivamos por otros temas, pero que son interesantes, porque de cada una de las áreas se desprenden otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana. No se vayan.